Levántate y resplandece porque la luz de Jesús ha llegado para ti. Buenos días, yo soy Carla Martínez y esto es Contar la Verdad. Aquí vas a encontrar un episodio diario en las mañanas sobre distintos temas abordados desde una perspectiva cristocéntrica. Esta semana estamos con el tema de mentiras del mundo y en este episodio hablaremos de una afirmación de la que yo misma he estado convencida, pero que después entendí que no es cierta, y es la afirmación que dice que todas las religiones son un camino para llegar a Dios. En un momento de mi vida, yo creí que cualquier ideología, filosofía, estilo de vida o religión, mientras esté dentro del marco de lo que para mí era bueno, entonces me podía llevar a Dios. Y me negaba a pensar que solo pudiera existir un camino. Yo creía que pensar así era tener una mente cerrada, que negaba la grandeza del mundo, la diversidad cultural del mundo, y honestamente yo creía que lo correcto era darle espacio a cualquier cosa mientras la considere buena, porque en algo podía acercarme a Dios. Y para continuar con este episodio de esta manera testimonial, también les cuento que eso me llevó a estudiar algunas religiones, ideologías, investigué incluso de religiones politeístas, también de monoteístas, por supuesto, de también estilos de vida, creencias, hasta energías, etc. Y siendo muy sincera, muchas de esas cosas, la verdad es que sí hacían sentido para mi racionalidad en ese momento y me gustaba mucho aprender, me identificaba con pequeñas partes de muchas cosas, y aunque para mí siempre Dios ha sido uno solo y la idea de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre ocuparon la cabeza de mis creencias, el resto del cuerpo que conformaba mi espiritualidad estaba tomando, digamos, que el aspecto de un Frankenstein, porque era una composición de muchas cosas, pero sin ningún orden coherente. Pero un día, un muy buen día, tuve un encuentro personal con Jesús y eso lo transformó todo. Para mí fue como un choque de frente con la verdad, que reveló la fragilidad de mi espiritualidad en ese momento, que reveló la fragilidad de ese Frankenstein, que con ese choque se desmoronó por completo. Y me di cuenta que no solo estaba en la mentira de que todos los caminos llevan a Dios, sino que a partir de esa mentira yo también estaba creyendo otras mentiras. Por ejemplo, la mentira de creer que si yo no aceptaba las múltiples ideologías, las múltiples filosofías, religiones, creencias o estilos de vida, entonces eso me podía definir como una persona de mente cerrada. Pero ese encuentro con Jesús me permitió tener luz para darme cuenta que la razón por la que yo aceptaba abiertamente en mi vida a todo ese mundo de cosas era porque inconscientemente yo quería sostener una imagen de ser de mente abierta, porque se supone que eso es lo que está bien para el mundo. Y cuando llegan ideologías que son abiertamente aceptadas en la sociedad, la verdad es que a veces uno ni siquiera las cuestiona, simplemente sigues la corriente, tomas las cositas con las que te identificas y las vas haciendo parte de tu vida y de tu espiritualidad. Pero entonces, mi espiritualidad para ese momento estaba siendo construida sobre un terreno que la verdad es que yo no busqué, sino que había sido prefabricado por el mundo, pero que me interesaba mantener y construir mi espiritualidad ahí por el temor de no ser lo que el mundo esperaba que fuera, o incluso lo que mi ego me decía que quería que fuera, o mi egocentrismo, mejor dicho. Es decir, que yo no estaba construyendo mi espiritualidad de manera libre, sino que la estaba construyendo con ataduras que yo tenía hacia ideas, temores, preconceptos que no eran míos. Mientras tanto, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y yo le creo porque estar cerca de Él fue lo único que puso claridad en lo que yo necesitaba en mi vida para poder ver que, aunque yo creía que era libre, en realidad estaba atada a temores, como les decía anteriormente. Yo creía que era una persona de mente abierta, pero cuando pusieron luz sobre mí, esa luz me dejó ver como una persona que realmente tenía su mente cerrada a la grandeza de Dios. Porque, siéndoles muy sincera,
Yo durante mucho tiempo había escuchado de Jesús porque estudié de hecho en un colegio católico que amé mucho, fui muy feliz en mi colegio y estoy muy agradecida del colegio en el que estudié, pero aún aunque tuve esa información muy cerca de mí, me tomó varios años de mi vida tomar la decisión de conocerlo por voluntad propia. Y así fue que yo entendí que Dios se toma muy en serio mi libertad, que no es un ladrón que entra tumbando puertas, sino alguien que toca la puerta y espera. Y eso cambió radicalmente mi espiritualidad y por ende mi vida. Ese Frankenstein murió y la verdad es que no ha hecho ninguna falta. Así que si la pregunta es si todas las religiones llevan a Dios, la respuesta es no. De hecho, ninguna religión lo hace. Y no quiero decir ahora de ninguna manera que entonces nadie debería tener religión, porque es que no se trata de eso, sino de entender qué papel juega en tu espiritualidad la religión. Y es que ni siquiera la religión puede ocupar el lugar que Dios debe ocupar en tu vida. Ese primer lugar en tu vida siempre le debe pertenecer a Dios y nada lo debe reemplazar, ni siquiera tu religión. Y tampoco deberíamos desviarnos de la pregunta central, que es ¿qué camino te lleva a Dios? Ese camino se llama Jesús y él mismo lo dijo para que el que pueda creer lo haga, y es: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto lo encuentran en Juan 14:6. Y yo sé perfectamente lo que esa afirmación puede despertar, porque he estado también del otro lado. Yo sé que esa afirmación incomoda egos, porque yo también fui incomodada por esa información. Pero hoy también sé que la mejor cosa que yo pude y podré haber hecho en mi vida terrenal ha sido abrir mi mente a Jesús, ha sido dejar de ser de mente cerrada a Jesús y ha sido poder abrirle esa puerta. Y si estas palabras están moviendo fibras en ti, si te emocionan, si te generan curiosidad, si te generan alguna sensación, créeme que son para ti, que están esperando por ti. Y no es porque lo diga yo, sino porque Jesús lo dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Para mí, una de las cosas más emocionantes después de conocer a Jesús fue encontrarme con personas contemporáneas que también habían experimentado lo mismo que yo. O sea, no soy yo la única loca, porque al principio se siente así, se siente ese cambio de realidad que tienes, pero es muy inspirador darse cuenta que hay más locos, entre comillas, como tú. De hecho, este año tuve una oportunidad muy linda que fue asistir a un campamento de únicamente jóvenes, y no recuerdo el número exacto de personas que asistimos, pero sí sé que fuimos más de 100 jóvenes en un campamento en el que nos reunimos alrededor de el tema de Dios. Y para mí fue muy esperanzador ver cómo también jóvenes de mi misma edad o de edades parecidas a la mía también tenían este tipo de historias, tenían sus propias historias con Jesús y sentían también ese amor hacia Jesús, porque efectivamente Él había transformado sus vidas a partir de ese encuentro. También es muy conmovedor ver el trabajo constante que hace Jesús con cada uno de nosotros y ver la paciencia que tiene para esperarnos detrás de una puerta y no irse de ahí hasta que nosotros le abramos. Pero además, si tú echas la mirada hacia atrás en el pasado, pues también te puedes encontrar con muchas historias de encuentros con Jesús, de encuentros con la verdad y con la luz que han transformado vidas y corazones. Por ejemplo, podríamos mencionar el libro de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3, que relata el encuentro entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, un líder religioso que conocía la ley de Dios, que conocía perfectamente los mandamientos, pero que se acercó a Jesús buscando más entendimiento, porque a veces Jesús chocaba un poco con lo que los fariseos seguían al pie de la letra
Y él empezó, después de también ver milagros y ver lo que hacía Jesús, empezó a interesarse y a sentir curiosidad por quién era él. Entonces, como les decía, pues Nicodemo era una persona que creía que seguir ciegamente los mandamientos aseguraba su lugar en el reino de Dios, es decir, su camino a Dios eran los mandamientos. Pero cuando él tiene la oportunidad de encontrarse con Jesús, Jesús le dice: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que esa es la clave, el nuevo nacimiento, el ser transformado por el Espíritu Santo a través de la fe en Jesús. Ese es el único camino para estar en la presencia de Dios. Y ahí Jesús se lo dice de manera muy clara para que no le queden dudas. El camino no son los mandamientos ni es la religión, sino es ese nacimiento nuevo o esa transformación que tenemos a partir de un encuentro con Jesús. Es muy conmovedora, como les digo, la historia de Nicodemo, porque él, siendo un líder religioso y tan legalista, él, después de conocer a Jesús, incluso lo defiende de esa ley que radicalmente antes defendía, y eso era algo muy raro de ver en un fariseo, porque ellos defendían a muerte los mandamientos. Así que en él encontramos también una historia de una persona que cree por ataduras, que cree por temores, pero que no cree por libertad. Así que yo me identifico también con Nicodemo, porque yo también estaba atada a creencias, a ideologías, a filosofías por temores, pero no en libertad. Y todo cambia hasta que Nicodemo decide encontrarse con Jesús y se da cuenta que lo que él pensó inamovible en su ser, en sus convicciones, pues empezó a cambiar. Y la razón es que ninguna tradición, ni religión, ni estilo de vida, ni nada podrá otorgarnos lo que Cristo nos ofrece, que es vida. Porque ningún otro Dios se entrega a sí mismo por amor a ti. Nicodemo entendió que ni siquiera se llega a Dios por obras, por buenas obras o por cumplir mandamientos, sino por el Hijo de Dios enviado a hacer una sola obra que bastaría para salvarnos a todos los que libremente queremos ser salvados. La idea de que todas las religiones llevan a Dios puede sonar inclusiva o puede sonar amable, pero realmente no lo es. El mismo Jesús se reunió con muchos tipos de pecadores, tal cual nosotros, con distintas creencias, tradiciones, culturas, con distintos dioses, y Jesús los amó porque los sanó, porque hizo milagros en ellos. Pero también podemos saber que los amó porque jamás les mintió. Él se preocupó por la vida de todos ellos más que por su comodidad, y menos por quedar bien ante ellos. Así que a nosotros, ¿de qué nos sirve usar frases aparentemente amables si solo se esconden en ellas apariencias y temores? Este es el mensaje de hoy. Si crees que esto tiene sentido para ti y en verdad lo deseas, podrías hacer esta oración, no importa en el lugar que estés, sino que la hagas consciente de cada palabra. Si quieres, puedes repetirla después de mí o puedes hacerla después en tus propias palabras. Jesús, yo quiero conocerte a profundidad. Yo hoy decido libremente que tú eres mi única verdad. Yo creo en tus palabras cuando dijiste que tú eres el único camino a mi Padre. Y que solo por medio de ti obtengo vida eterna. Hoy quiero abrirte la puerta y poder escucharte. Hoy quiero que tú reines en mí y que tu verdad, la única que existe, me haga por fin libre. Te entrego mi vida y todo mi corazón, porque sé que no hay mejor lugar para mí.
que estar en tus manos, que sé que llevan cicatrices por mi causa, pero también porque tú decidiste amarme y escogerme primero. Amén. Recuerda que este es el día que hizo Dios para ti. Disfrútalo y alégrate. Hasta mañana.